Bueno, muy buenas noches con todos, bienvenidos a este su diplomado en urgencias. Vamos a tratar una temática similar a una exposición anterior en cuanto a intoxicación por carbamatos, esta vez intoxicación por órganos fosforados. Una de las patologías que en el servicio de emergencias y urgencias se visualizan y se tienden en porcentajes de igual manera amplios y pues es de suma importancia el analizar su clínica y sobre todo el tratamiento, el poder diagnosticar, el poder manejar el servicio de urgencias y emergencias, pues que el manejo inicial es el primordial para evitar eventos subsecuentes, pues y evitar obviamente la muerte en este tipo de intoxicaciones. ¿Me podrían, por favor, confirmar si es que el audio y la pantalla pueden ser visualizadas? Sí, Doc, sí se escucha y se ve bien. Perfecto, muchas gracias. Bueno, en esta charla del día de hoy de intoxicación por órganos fosforados vamos a hacer un manejo a través de un caso clínico. Vamos a ir analizando conceptos, vamos a ir recordando un poco de fisiología en cuanto al sistema nervioso central para poder entender de mejor manera y pues realizar un abordaje correcto y en cuanto al tratamiento, pues ya tener un conocimiento global del por qué y pues entender el porqué del tratamiento en este tipo de intoxicación. Este es un caso clínico de una paciente en Chile, una paciente de 19 años, primigrávida, de 30 semanas de gestación, acude acompañada a la puerta de urgencias del hospital, pasa sola desde triaje al cuarto de shock, en exploración está disneica, frecuencia cardíaca 58 latidos por minuto, la tensión arterial 135/79, está confusa, presenta salivación importante, pupilas mióticas bilaterales, disminución de los reflejos tendinosos, frecuencia respiratoria de 20 por minuto, saturando 96, con apoyo de oxígeno, auscultación pulmonar normal, presenta un aliento extraño y pues el feto tiene una frecuencia cardíaca de 140 latidos por minuto. ¿Qué hacer con este tipo de pacientes? Vamos a ir analizando dependiendo y una vez abordando las conceptualizaciones que son muy importantes y como siempre les he hablado, la anamnesis, la historia clínica es primordial para cualquier tipo de patología, sobre todo en un servicio de emergencia. Bueno, en el resto de servicios que conforman una unidad hospitalaria o una unidad de primer nivel de atención, es importantísimo la anamnesis. Inclusive existen estudios, como ustedes ven acá, en donde pues analizan y recomiendan pues la correcta realización de anamnesis para, para considerar inclusive la anamnesis como tratamiento médico. Entonces tomemos en cuenta siempre una buena realización y un llenado de la historia clínica que en muchas ocasiones tomamos muy superficial en este tipo de patologías, sobre todo intoxicación por órganos fosforados. Al igual, como hablamos en una temática anterior, en cuanto a trauma abdominal y pélvico, pues como vimos, eh, este tipo de patologías es importante ser bastante minuciosos en el desarrollo de una historia clínica y pues nuevamente ahora abordamos este pequeño punto muy importante que es la historia clínica, ¿no? Una correcta anamnesis diagnostica el 90% de intoxicaciones. Entonces, una vez realizada nuestra historia clínica, nosotros ya podemos abordar o hacer una agrupación sindrómica y pues determinar y tratar al paciente desde un inicio. En ocasiones no tenemos una buena anamnesis
y pues va a ser muy difícil agrupar sindrómicamente y obviamente muy difícil iniciar el manejo eh, para este tipo de patologías. Hay que recordar que la intoxicación por órganos fosforados, sus primeras horas es vital en cuanto a su tratamiento. La sintomatología clínica puede servir para ratificar el diagnóstico, como les decía, pero sobre todo útil para valorar la gravedad y a través de esto medir la utilización de herramientas que vamos a tener disponibles en nuestra casa de salud o nuestro centro de atención. Las exploraciones complementarias sirven para establecer el diagnóstico. El 80-90% del diagnóstico es clínico. El 10% pues es complementario por analítica. Como su nombre lo indica, exámenes complementarios son exámenes adicionales que simplemente nos van a ayudar a, a confirmar un diagnóstico prescrito y en ocasiones pues a medir un tipo de riesgo. Nos seguimos preguntando aquí, ¿qué hacemos con la paciente? Pero vamos a ir respondiendo estas interrogantes con la temática que vamos a ir explicando. Esta anamnesis, como les decía, tiene que ser dirigida, sobre todo si es que ya sopesamos de un tipo de diagnóstico de una agrupación sindrómica, pues interrogatorio familiar o al ámbito laboral, el tóxico, la cantidad, la hora, la vía, perdón, el entorno, pues de este tipo de tóxico o de sustancia. En este caso específico, esta paciente trabaja en una plantación agrícola, pues como antecedentes también reporta en historia clínica que ha tenido problemas con baja maternal desde el primer trimestre y tiene un trastorno límite de la personalidad en cuanto a antecedentes. En el reinterrogatorio o investigación, es importante este reinterrogatorio en este tipo de patologías. En el servicio de urgencias, por lo general, en una primera atención tenemos varias etapas o tenemos un lapso de tiempo un poco corto, que en ocasiones en una primera atención, pues hacemos una anamnesis, hacemos una historia clínica, pero se nos escapan datos muy importantes y sobre todo si es que estamos dirigiéndonos a este tipo de diagnóstico o si es que ya sospechamos en este tipo de diagnóstico, se nos vienen más interrogantes que hay que analizar, ¿sí? Entonces hacemos un reinterrogatorio o una investigación de esto pues y en este caso clínico la paciente llega a su casa de mal humor y se ha ido. A la vuelta ha dicho que había pasado a ver sus compañeros. En la plantación confirma que ha estado allí, que ha tenido una discusión. Trabajan con varios productos de fumigación, muchos de ellos órganos fosforados. La paciente tiene acceso a ellos porque trabaja en el departamento. En la conceptualización, como les decía, nos vamos a ir dando cuenta en cuanto a sus signos, características clínicas que vamos a describir a continuación. Pero mientras lo más importante en este caso, pues la orientación sindrómica, como les nombraba. De igual forma, la severidad de la intoxicación en relación a la parte neurológica, respiratoria, hemodinámica, que hay que analizar de primera mano. Y encontramos 4 grupos de presentación clínica. Puede haber un grupo, una presentación clínica con disminución de nivel de conciencia, alteraciones de la conducta, convulsiones, intoxicado consciente con sintomatología predominante cardiovascular, respiratoria, digestiva. Y sobre todo que hay que ver muy minuciosamente y fijarnos sobre todo en el signo guía que vamos ya a describir. La paciente en cuanto a la valoración abre los ojos. Valoramos aquí Glasgow, Galadamada, 3 puntos. Tiene un discurso incoherente, 4 puntos. Localiza el olor, 5 puntos. Pues aquí analizamos la necesidad o no de orointubación. Recordemos, para neuroprotección, un paciente en estado de coma, orointubación de mano. Sin embargo, esta paciente vemos que tenemos un Glasgow mayor a 8. Pues por el momento no necesitamos aún ventilación mecánica
o acceso ventilatorio mecánico, realicemos monitorización y una discusión sobre las pruebas diagnósticas. La paciente con tendencias a la bradicardia y algunas alteraciones en el electrocardiograma mantiene la tensión arterial, se mantiene taquimneica y con buena saturación. En cuanto al feto, nos preguntamos si es que hay que consultar al resto de especialidades. Sin embargo, de primera mano, como prioridad en atención, debemos enfocarnos a los datos semiológicos y datos físicos de la madre. Se descarta hipoglicemia, 140 miligramos sobre decilitro. La paciente en deposiciones diarreicas y tiene vómito copioso. Este cuadro muy didáctico en cuanto a si es que ya pues estamos pensando según las características en datos neurológicos, en inicios respiratorios hemodinámicos, pues pensar en algún tóxico, sobre todo guiándonos en anamnesis, en el trabajo de la señora, en la actividad de la señora, la sintomatología de arribo y demás, pues podemos ya hacer esa agrupación sindrómica nombrada y pues podemos aquí en este cuadro ver los principales síndromes causados por tóxicos. En este caso, en este caso en específico, vemos que toda la sintomatología nombrada en este caso clínico pues está acorde a un síndrome colinérgico, ¿sí? A un síndrome colinérgico. La causa, órganos fosforados, insecticidas, carbamatos, pues y vemos aquí cómo cada uno de la sintomatología que en este cuadro se evidencia, pues tiene bastante correlación y tiene más positivización en cuanto a los síntomas y signos presentados por la paciente. El síndrome de Sluze no es otra cosa que una paciente con signos y síntomas varios, entre estos salivación, lagrimeo, incontinencia urinaria, defecación o sintomatología gastroentérica y emesis. ¿Sí? Es muy importante nombrar este síndrome, sobre todo en el síndrome colinérgico. Los órganos fosforados, plaguicidas o insecticidas, más de 1000 compuestos de insecticidas de órganos fosforados. Por lo general tienen usos domésticos, los insecticidas, agrícolas, en colorantes, aislantes eléctricos, en armas. La toxicidad se mide en alta, moderada y baja, dependiendo de la tipificación en cuanto a los productos. En cuanto a su epidemiología, 80,000 muertes al año según la OMS, 2 millones de intentos por intentos de autólisis, tasa de mortalidad del 0.2%, dependiendo de países sean desarrollados o no, o en vías de desarrollo el 0.5%. Los insecticidas órganos fosforados pueden causar este tipo de intoxicación por contacto, pueden ser biodegradables o liposolubles de fácil absorción y en cuanto a sus vías de absorción, tenemos vía digestiva, respiratoria, cutánea. La ingestión accidental o intencionada puede estar alimentos contaminados, pueden estar presentes en aerosoles, puede existir una absorción elevada al 100% en este tipo. Las diferencias en la absorción en la piel y mucosas se diferencian dependiendo de la zona o la región. En cuanto a la distribución, se distribuyen todos los tejidos. Existen diferentes grados de acumulación, sobre todo en el tejido graso, y existen metabolitos activos que causan una fase temprana, media y tardía en este tipo de intoxicación. ¿Qué efecto causan los órganos fosforados? Aquí vamos a hacer un pequeño paréntesis y bueno, vemos acá este rayo que enfoca a la idea principal del efecto que causan los órganos fosforados, que no es otra cosa que un efecto colinérgico, ¿sí? En el cual existe una acumulación de la ACH o de la acetilcolina, que como todos sabemos es un neurotransmisor. Y esta acumulación de acetilcolina
es la que ocasiona todos los eventos que a continuación vamos a ver. Entonces, en sí el mecanismo es colinérgico, el efecto de los órganos fosforados. ¿Por qué? Porque se acumula acetilcolina. Como les decía, vamos a hacer un pequeño paréntesis aquí para recordar un poco qué es la acetilcolina, ¿sí? Qué es, en dónde se forma y bueno, algunas circunstancias adicionales. Bueno, la acetilcolina todos sabemos es un neurotransmisor. Neurotransmisor. Está clasificado ¿sí? Como historia, y algo siempre es importante la historia en cuanto a en medicina sobre todo. Fue uno de los primeros neurotransmisores descritos. 1914, ¿sí? ¿En qué parte se sintetiza? ¿En qué parte se sintetiza? Sintetiza en el citoplasma, específicamente citoplasma de las neuronas. ¿Cómo se sintetiza o en sí es el resultado de la unión del acetil-CoA más la colina? Aquí pues se sintetiza. ¿En dónde se almacena? Recordemos el axón, la terminación del axón, pues se almacena acá en el botón terminal axón. ¿Sí? Para este neurotransmisor, pues encontramos receptores colinérgicos en todo el sistema nervioso central. Para este neurotransmisor existen receptores aquí en el sistema nervioso central. Encontramos dos tipos de receptores. Los muscarínicos y los nicotínicos. Distribuidos en el tótem corporal. Por ejemplo, los muscarínicos en el encéfalo, en corazón, musculatura lisa, en glándulas de secreción endocrina. De igual forma los nicotínicos, sistema nervioso central, en una musculatura lisa. Y pues la acetilcolina, tiene varias funciones en estos receptores. Vamos a ver sus funciones. Son en total 7 funciones. Las principales
La primera función, control motor. ¿Sí? Control movimiento. Interviene también el sistema nervioso autónomo en activación. En el sueño, todo el sueño REM. A nivel hormonal en su producción. Sobre todo en hipófisis, ¿no? En el aprendizaje, atención, ahorita nuestro sistema nervioso central está sintetizando acetilcoína, ¿no? Para esta función, memoria, y también interviene en el dolor, como percepción del dolor. Entonces es importante, pues, recordar esto en cuanto a la acetilcolina, que es un neurotransmisor, se sintetiza a nivel neurológico, conformado por la combinación de la acetilcoína más colina, se almacena en la parte terminal del botón del axón. En el sistema nervioso central actúa en unos receptores colinérgicos, tanto en los que son de dos tipos, muscarínicos y nicotínicos. Estos dos tipos de receptores encontramos a nivel de varias estructuras de nuestro cuerpo, y es muy importante nombrar esto y sus funciones, pues, para poder entender este tipo de patología. Entonces, órganos fosforados causan acumulación de acetilcoína, ¿sí? Porque interviene en hidrólisis de este neurotransmisor, y al haber un acúmulo de esta sustancia, pues vienen las consecuencias que ya vamos a ir viendo. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Continuamos. Acuérdense esto, acúmulo de este neurotransmisor por el efecto colinérgico que ocasionan los órganos fosforados. Como les describía, existen este tipo de neurotransmisores en el sistema nervioso central, en la parte muscular, en el corazón, glándulas sudoríparas, en la parte pulmonar, en la parte digestiva, en la musculatura lisa, pues que intervienen, y pues esto responde a la sintomatología que se ocasiona en este tipo de patologías. Existe un triple cuadro clínico de base colinérgica, ¿sí? Lo que ocasiona los órganos fosforados. Un síndrome muscarínico por sus receptores, que ya les nombré, un síndrome nicotínico y un síndrome neurológico propiamente dicho central. En cuanto al síndrome muscarínico, pues por estimulación parasimpática postganglionar, el síndrome nicotínico por estimulación de la unión neuromuscular, el síndrome neurológico central con fase inicial de estimulación y fase secundaria de depresión. Es muy importante, pues, conocer esta agrupación o esta característica sindrómica, nicotínica, muscarínica y central. En cuanto a sus efectos o los efectos muscarínicos, tenemos miosis, visión borrosa, hiperemia conjuntival, dificultad de acomodación, hiperemia, rinorrea, broncorrea, cianosis por aumento de secreciones y déficit respiratorio, disnea, dolor torácico y tos. En cuanto a los efectos muscarínicos que ocasiona la intoxicación por órganos fosforados, ¿sí?
En cuanto a los adicional efectos muscarínicos, diarrea, vómitos, cialorrea, incontinencia en esfínteres, cólicos abdominales, tenesmo, bradicardia, bloqueo cardíaco en su defecto, hipotensión arterial, micción involuntaria, diaforesis. En cuanto a los efectos nicotínicos, cefalea, hipertensión transitoria, mareo, palidez, taquicardia, calambres, debilidad generalizada, fasciculaciones, mialgias, parálisis flácida en ocasiones. Y en cuanto a sus efectos, en lo propio dicho, ansiedad, cefalea, confusión, en ocasiones signos Babinski positivo, irritabilidad, hiperreflexia, ataxia, somnolencia, depresión en el centro respiratorio y circulatorio, convulsiones y coma, dependiendo obviamente de la gravedad de este tipo de intoxicación. Es un cuadro igual que aborda una síntesis en cuanto a signos y síntomas, dependiendo de estas manifestaciones muscarínicas, nicotínicas y del sistema nervioso central, que pues les puede ayudar pues para tener como base en cuanto a conocimiento y para poder desempeñar una buena agrupación sindrómica. Vuelvo y repito y vuelvo y les recuerdo, la intoxicación por organos fosforados, ¿qué es lo que causa dentro de nuestro cuerpo? Acumulación del acetilcoína. Esto pues una reacción colinérgica que actúa en los receptores obviamente colinérgicos, tanto muscarínicos, nicotínicos, ¿sí? Estos receptores localizados en lo prescrito y pues que ocasiona esta acumulación, la consecuente sintomatología que les acabamos de nombrar. Ahora podemos interpretar de cierta forma la clínica porque esta paciente pues presenta una clínica neurológica, respiratoria, cardiovascular. Existen signos guía predominantes, como vimos signos muscarínicos, nicotínicos, que sí, pues obviamente se evidencia en ella, como la salivación abundante, gran cantidad de secreción en la boca, sudoración profusa. Ese objetivo, el uso de musculatura accesoria respiratoria y movimientos anómalos orbiculares de una lengua. Empieza ya en el transcurso de su hospitalización, las primeras horas, con disneas, sibilancias, caída de la presión, bradicardia marcada, presentaciones ya marcadas en el electrocardiograma y taquicardia. Por ende, y por las circunstancias prescritas, por un desequilibrio y un trastorno en su mecánica respiratoria hemodinámica, se decide pues el ingreso a unidad de cuidados intensivos. Se inicia ya intubación. Es importante aquí nombrar algunas circunstancias, pues qué fármacos utilizar en la intubación, pues evitar opiáceos, es muy importante porque esto ayuda a la acumulación de acetilcoína y pues por ende va a exacerbar eh, el cuadro de intoxicación y pues iniciamos tratamiento. Aquí pues obviamente dependiendo del caso es importante en este caso clínico es importante la descontaminación de la paciente, pues un baño puede realizarse con hipoclorito al 5% para inactivar el inhibidor de la colinesterasa pues y evitar la absorción de este químico, en este caso en específico, ¿sí? Pues en esta paciente realizan maniobras generales de descontaminación, administrando carbón activado, pero sin lavado gástrico. Ya vamos a ver cuándo hacer y no hacer. Se realiza aspiración por zona nasogástrica. Ante la bradicardia materna y fetal se administra atropina en dosis de 1 miligramo, repetida a los 10 minutos. Se objetiva los parámetros ventilatorios, mejora la saturación y la broncorrea con la administración de este fármaco. Se mejora la presión arterial y se objetiva la frecuencia cardíaca con desaparición de las imágenes de bloqueo en el electrocardiograma. Se contacta con el centro de trabajo donde se han encontrado los enseres personales al lado de un bote que es el paratión, así se llama este órgano fosforado. Se administra a sugerencia del Centro de Información de Toxicología un antídoto. Se solicita determinaciones sanguíneas de colinesterasas plasmáticas y eritrocitarias, así como una analítica general.
En cuanto al diagnóstico de la intoxicación por órganos fosforados, pues es importante como reiteramos los antecedentes de exposición, porque vimos 3 mecanismos de absorción de los órganos fosforados. Obviamente el cuadro clínico, la mejoría con tratamiento específico y las pruebas de laboratorio. Pues en cuanto a estudios de forma general, electrolitos, glucosa, la creatina, la función renal, función hepática, gasometría, una radiografía de tórax, un hemograma, el descenso de la actividad de la acetilcolinesterasa eritrocitaria, el descenso de la actividad de la pseudocolinesterasa plasmática, pues son exámenes un poco más específicos, difícilmente a nuestro alcance, sin embargo, es importante nombrarlos. La determinación de la colinesterasa son exámenes específicos que nos van a ayudar a saber o no si hay acumulación sobre límites normales de la acetilcoína. Pues estas últimas refleja una mejor actividad en el sistema nervioso. Existe un verdadero interés clínico en cuanto a valores relativos. La dosificación basal en el ámbito laboral de riesgo es importante saberlo. Menos del 60% existen este tipo de pacientes de intoxicación, dependiendo obviamente del grado leve, moderado, grave, una separación en el puesto de trabajo. Y se recomienda sobre todo al menos 3 meses de baja laboral si es que el obrero se ha intoxicado. Es importante pues conocer que las colinesterasas plasmáticas se sintetizan en el hígado en 1.5% al día, regeneradas más rápidamente que las globulares y tardan entre 90 y 120 días en metabolizarse completamente. En cuanto al tratamiento, es muy importante aquí definir 5 aspectos importantísimos y vamos a resumirlos en un cuadro. Pongan por favor atención que por lo general pacientes con intoxicación de órganos fosforados siempre nos asustan, obviamente por su grado de severidad. Existen ocasiones, pacientes que acuden al servicio de urgencias y emergencias y no se puede hacer absolutamente nada. En todo sentido. En primer lugar, porque se desconoce de la atención, se desconoce del manejo inicial, se desconoce de las recomendaciones en general e inclusive desconocemos cómo abordar de forma inicial o cómo ordenar nuestro abordaje de forma inicial y pues esto de igual forma interviene en el pronóstico de este tipo de pacientes. 5 pasos muy importantes en el manejo inicial de estos pacientes. 1, muy importante, que hemos hablado en temáticas anteriores, el ABC. ¿Sí? El ABC. Ya sabemos que la A, ¿qué es la A? Estimados amigos, colegas, compañeros, en la ABC, ¿qué es la A? ¿Qué debemos ver en la A? ¿Qué decíamos que era la A? ¿Alguien me puede ayudar? ¿Puede repetir la pregunta, por favor? Ya. Ahorita vamos a hacer un resumen del manejo de pacientes con intoxicación de órganos fosforados. Y pues el primer paso que hay que hacer en un paciente con intoxicación de órganos fosforados es el ABC. ¿Sí? ¿Qué era la A? ¿Qué significa? ¿O qué debemos hacer en este primer paso? En cuanto a relación a la letra A. Vía aérea. Vía aérea. Muy bien. Vía aérea. Les decía que existen efectos muscarínicos, sobre todo en este tipo de pacientes.
aumento de secreciones. Entonces, por ende, la vía aérea es muy importante y sobre todo, pues como tiene este tipo de sintomatología, succión de secreciones. Muy importante. La B, ¿qué era la B? Sangre. Ventilación. O de sangre. Sangre. De Sangre. ventilación. Ya, es muy importante en la B la respiración, oxigenación, ¿no? Oxigenar al paciente, poner oxígeno al paciente, ¿sí? O2. La C, Circulación. perfecto. En la circulación nos vamos a enfocar, obviamente, como primer paso, la monitorización es importante, ¿no? Monitorización. Un acceso venoso, importantísimo. Aprovechando este laboratorio. Pruebas toxicológicas. Tenemos obviamente la mano, ¿no? El primer punto a abordar es este, ¿sí? A, B, C. Si están viendo la pizarra, ¿no es cierto? Sí, Doc, sí se ve. Ya. Primer punto. Segundo paso. De igual forma, muy importante. En este nos enfocamos a la prevención de la absorción de este tóxico, de esta sustancia. ¿Qué hay que tomar en cuenta aquí? Las vías de absorción. Las más comunes, dérmicas y digestivas. ¿Sí? Entonces, ¿cómo podremos prevenir la absorción si es que estamos pensando y si es que vemos que nuestra anamnesis nos dicta que fue posiblemente una intoxicación dérmica? Se lava la zona. Bañamos al paciente, Doc. Perfecto. Ahí le bañamos, ¿sí? Intoxicación dérmica, ¿qué es lo que hacemos de primera mano en nuestros pacientes? Obviamente luego del ABC, es el baño. Muy importante el baño. Y subsecuente, observamos al paciente durante 6 a 8 horas. La otra vía común, la intoxicación o la absorción digestiva. La digestiva, ¿sí? Aquí sí, ¿qué hacemos? Uso de carbón activado y lavado gástrico. Desintoxicación. Carbón activado. Perfecto. Aquí hay que hacer un pequeño paréntesis. Dentro de las primeras 4 horas, pero dentro de las primeras 4 horas, ¿no? Carbón activado, lavado gástrico, ¿sí? Si es que estamos ya posterior a las 4 primeras horas de si es que en el caso de la vía digestiva, haber ingerido, lo que sí hacemos, sí utilizamos el carbón activado también, pero hacemos una aspiración gástrica. Ya no hacemos lavado gástrico, sino una aspiración gástrica. ¿Sí? Eso en cuanto a la prevención de la absorción, como segundo paso. Entonces, primero vemos que está respirando, le monitorizamos una vía. Si es que alcanzamos, pues hacemos el laboratorio en ese momento, pues hay que tratarnos de coordinar en nuestro servicio entre el departamento médico, enfermería, auxiliar, para poder
realizar de forma, para poder realizar en unísono todas estas maniobras que debemos hacerlas prontamente. Posterior, la prevención de absorción con el baño, si es que sabemos que fue dérmica o si es que fue intoxicación digestiva o absorción digestiva, perdón. Estas dos maniobras muy importantes. Vámonos al paso 3. Veamos con un color que se vea. Paso 3. Si ven en la pizarra con este color, ¿sí? Sí, doctor. Tratamiento propiamente dicho. Aquí, si hay insuficiencia respiratoria, ¿qué habrá que hacer? Intubación. ¿Dónde? Intubación. Bueno, si hay insuficiencia respiratoria, medir el grado de la insuficiencia respiratoria. Como ya dijimos acá en el punto 1, si es que hay bastantes secreciones, succión de secreciones, apoyo de oxígeno y pues obviamente se necesita intubación o intubación. ¿Sí? Existen convulsiones, ¿qué habrá que hacer? Perdón, doc, pero hay alguien con el micrófono prendido y no se le logra escuchar a usted. Por favor, la persona que quiere participar activamente, que quiere participar con toda la familia, apaguemos ese micrófono. Entonces, apaguemos el micrófono, por favor. Están viendo la novela y cuando llega a emergencia un paciente con intoxicación de órganos fosforados, todos gritan y chillan en círculo, corren en círculos, no saben absolutamente nada que hacer. No saben ni qué es la atropina. Bueno, convulsiones. ¿Qué haremos en las convulsiones? ¿Qué pone en una convulsión? ¿Qué hace? Tratando siempre y cuando de preservar el nivel de conciencia de la paciente. ¿Sí? Paciente, y si el paciente está en coma, ¿qué habría que hacer? Intubación y ventilación mecánica. No. Sensei dijo que si no conseguimos los cascabeles no podremos almorzar. Pero si me como el almuerzo ahora no podrá hacer nada. Vamos a comer. No sé si el grupo de Juventud y Sabiduría podrían retirarle de la conferencia a Karina porque no está atendiendo, está interrumpiendo absolutamente toda la charla. Muchas gracias. Más ayuda el que poco estorba, dice uno. Vamos. Vamos con el paso 4. El 4 se enfoca en el aumento de la eliminación. Ese es un paso, bueno, que en tercer nivel es bastante posible porque disponemos ahí de equipos de hemodiálisis, de hemoperfusión, que nos va a ayudar a depurar la sustancia y pues nos puede ayudar hasta cierto punto a mejorar el estado en general del paciente. Hemodiálisis. Perfusión. Cuarto punto.
Y el último, pero no menos importante, más bien el más importante, el fármaco que tenemos disponible en toda casa de salud, inclusive en los niveles de atención primaria. Paso quinto, el antídoto o la farmacología. Si el antídoto, pues ya vamos a ver el fármaco involucrado como antídoto, pero pues nosotros en nuestro medio al antídoto vamos a tratarle como la atropina, ¿sí? Esta actúa netamente en los receptores muscarínicos en competición con acetilcoína. Entonces, recapitulando, la intoxicación de órganos fosforados causa ¿qué? Acumulación del neurotransmisor, que es la acetilcoína. ¿En qué receptores en qué receptores actúan? ¿En qué receptores actúan este tipo de neurotransmisor? Muscarínicos, nicotínicos. El antídoto, la atropina en nuestro medio, ¿a qué receptores vamos guiados o a qué receptores vamos a afectar en cuanto a la participación de la acetilcoína en los receptores muscarínicos? ¿Por qué? Porque compite con acetilcoína, ¿sí? Ahora, la dosis. En niños, 0.05 miligramos kilogramo peso cada 10 minutos. ¿Sí? En adultos, de 1 a 2 miligramos cada 10 minutos. Estos en niños. Esto es en adultos. Esta es la atropinización que llamamos en la intoxicación de órganos fosforados, ¿sí? Dependiendo de la gravedad, podemos hacer infusión continua de este fármaco. ¿Cómo hacemos la infusión continua? ¿Cómo hacemos la infusión continua? A dosis de 0.01, 0.08 miligramos por kilogramo hora. ¿Sí? Entonces la atropinización se maneja de esta forma. Niños, adultos, en adultos 1 a 2 miligramos cada 10 minutos hasta ver signos de atropinización. Y en cuanto a la infusión continua, si existen signos de gravedad o vemos que el paciente deteriora, la infusión continua es la indicada. ¿Qué dosis? A esta. 0.01 a 0.08 miligramos kilogramo hora. ¿Cómo preparamos? Es sin dilución la atropina, ¿sí? Sin dilución la atropina. Como vimos acá en la parte, punto número 1, debíamos ya poner un acceso venoso, pues obedecemos el segundo, tercero, cuarto paso y ahora el quinto, ¿sí? Esto en cuanto a la atropinización. En cuanto a los datos de atropinización, no sé si alguien recuerda cuáles son los signos o cuál es la mnemotecnia de cuando un paciente está atropinizado. ¿Alguien se acuerda? Sube la temperatura, hay taquicardia,
Ya. boca seca, visión borrosa, Ya. Entonces, siempre hay que recordar lo que siempre nos han enseñado. Le agradezco muy buena su respuesta. Loco como una cabra, dice, ¿no? Más ciego que un murciélago. Seco como un hueso. Y rojo como... Entonces, estos son los datos de atropinización que debemos tomar en cuenta para la misma. Recapitulando, órganos fosforados, acumulación de acetilcoína. La acetilcoína es un neurotransmisor que actúa en receptores nicotínicos y muscarínicos y por ende la sintomatología que provocan esto, la participación de esta unión. ¿Cuál es el manejo inicial? 5 puntos importantes. Esto les va a salvar a ustedes y van a salvar una vida. Es muy importante seguir estos pasos. Como les decía, muchas veces no sabemos cómo manejar un paciente desde su inicio. Y pues obviamente recordando, ¿no? En este tipo de patologías, recordando la anamnesis, ¿no? Es muy importante en el manejo, luego de una correcta anamnesis, ABC, vía aérea, succión de secreciones, porque estos pacientes están con abundantes secreciones, oxigenación o apoyo de oxígeno, en la parte C, es decir, monitorización, acceso venoso, aprovechamos para pruebas analíticas. Segundo punto, prevención de la absorción, si es dérmica, el baño y observación 6 a 8 horas, si es digestiva, carbón activado lavado gástrico dentro de las primeras horas, 4 horas, y carbón activado y aspiración gástrica, si es que ya pasaron las 4 horas. Tratamiento propiamente dicho, tratamos lo que vemos, insuficiencia respiratoria, pues tratamos de insuficiencia respiratoria. Si hay convulsiones, diazepam. Si está en coma, pues ventilación mecánica de primera mano. Aumento, como cuarto punto, aumento de la eliminación en el caso que tengamos disponibilidad. Y como quinto principal, la atropina, la atropinización, que como les decía, actúa en los receptores muscarínicos en competición de la acetilcoína que se acumuló por estos órganos fosforados. Niños a dosis de 0.05 miligramos kilogramo cada 10 minutos, adultos 1 o 2 miligramos cada 10 minutos, hasta ver datos de atropinización. Y en el caso de deterioro de pacientes, podemos utilizar infusión continua de atropina de 0.01 a 0.08 miligramos kilogramo hora. Los datos de la atropinización, como nemotecnia, loco como una cabra, ciego como un murciélago, seco como un hueso, rojo como un tomate. ¿Sí? Entonces, como conclusiones, pues obviamente punto 1, el ABC, que hablamos. Como punto 2, el lavado. Como punto 3, la atropina. Punto 4, debemos hacer una valoración psicológica, dependiendo obviamente, ¿no? Como vimos en epidemiología, los intentos autolíticos predominan. Valoración psicológica o por el Departamento de Salud Mental. Y quinto, bioseguridad. Esto en cuanto a una temática que asusta muchas veces en un servicio de emergencia, pero como vemos estos 5 puntos, pues nos van a ayudar de mucho para el abordaje inicial que mejore el pronóstico en este tipo de pacientes. ¿Sí? Perfecto. No sé si hace una captura de pantalla, pero bueno, como tienen su plataforma virtual también, no habría ningún problema. Entonces ya vimos la atropina, los signos de atropinización, el tratamiento de aquí en el lavado gástrico, el carbón activado a esta dosis, adultos de 1 gramo kilogramo o 0,5 gramos por kilogramo. Es muy importante también saber.
Y como les decía, existe un antídoto específico que son las oximas. No tenemos disponibilidad en nuestro medio, sin embargo es importante nombrarlas. Estas oximas que ayudan uniéndose a la acetilcoína y pues evitando que se unan a los receptores muscarínicos y nicotínicos. Estas son las dosis. ¿Sí? Es importante notar aquí que estas no actúan más de 32 horas, 36 horas, porque las enzimas envejecidas son insensibles a su acción. Muy importante nombrar. Y pues por último, en cuanto al caso clínico, la paciente mejora, el registro cardiotocográfico, así como la ecografía uterina son normales, por lo que se interrumpe el tratamiento farmacológico con atropina por el miedo a desencadenar taquicardia fetal y contracción uterina. Es muy importante saber esto, ¿no? La atropina puede causar contracción uterina, sin embargo, no es una contraindicación para la utilización de la misma. Es mayor el beneficio que el riesgo. Tras un periodo de 24 horas se permite la extubación de aquella paciente. Sin embargo, hay una recaída. Analizan y la actividad coronesterasa plasmática eritrocitaria posterior a la nueva trapenización. Ven que ya está por encima del 60%, lo normal es de 5.000 a 13.000 unidades litro. Y pues nuevamente retiran la ventilación, retiran la atropina, fue dada de alta tras los 12 días de estancia hospitalaria, previa valoración psiquiátrica, que eran los puntos de las conclusiones en este tipo de pacientes. Los efectos en el feto, como les decía, puede causar taquicardia, puede haber contracciones en la parte uterina, sin embargo, no debemos dejar de administrar la atropina por el riesgo, ¿no? Y mensajes para llevarse a casa. La epidemiología es muy importante en esta patología, fundamental anamnesis, como les vuelvo y repito, la orientación sindrómica, importantísima a través de la anamnesis, base del tratamiento en cuanto a las medidas de prevención, ABCDE, errores comunes que nosotros realizamos, primero, no atender a las clases que brindamos, segundo, no anamnesis correcta, lavado gástrico fuera del periodo recomendado, no derivar intoxicaciones leves pero voluntarias, no mantener al paciente en observación, no mantener el tratamiento el tiempo preciso porque pueden haber reagudizaciones de los cuadros, como vimos en este caso clínico de la mujer primigesta. Bueno, voy a dejarles con las imágenes de estos 5 puntos que es muy importante pues que analicemos, que observemos, que estudiemos, pues para poder recordar en el manejo inicial de un paciente con intoxicación de órganos fosforados. Pues eso es en cuanto a la temática de hoy. Me van a disculpar, la ronda de preguntas la haremos en las clases prácticas. Estoy un poquito indispuesto de salud y pues les agradezco por su participación, por su atención y pues que tengan un buen fin de semana, una muy buena noche. Muchas gracias, eso es todo por el día de hoy. Gracias, doctor. Que se Usted. recupere. Buenas noches. Gracias. Gracias, doctor. Gracias, doctor. A ustedes por su atención, muchas gracias. Pasen bien.